Hola amigos, muy buenos días desde la Plaza del Rosario de Valle de Guerra, donde el equipo de Onda Guerra Radio Geneto se ha desplazado para emitir este programa en directo con motivo de la celebración, hoy, 7 de octubre, de la festividad de Nuestra Señora del Rosario, patrona de este precioso enclave del noreste de Tenerife. El equipo que se ha trasladado está formado por Santiago Calvo en la realización, Jesús Calvo en la ayudantía, el que les habla, Julio Rodríguez de Castro, y Bruno Santana en la coordinación. Ya vamos a entrar en materia porque ya tenemos a los primeros invitados en la mesa, dado que tenemos infinidad de ellos a lo largo de la mañana. Esperamos terminar a las 2 de la tarde y, por tanto, aparte de los que tienen compromisos como don Julio, pues habrá que empezar cuanto antes. Enviamos también un cordial saludo a los oyentes de Radio Voz del Valle que nos están sintonizando también simultáneamente con la señal de Onda Guerra Radio Geneto, que ellos también allí tienen su imagen y su advocación a Nuestra Señora del Rosario. Don Julio, primer invitado párroco de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra, don Julio Ribot Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. Buenos días muy especialmente a todos los oyentes que en este momento ya están en onda con nosotros. Tenemos también al padre Diego, un jesuita misionero y también un hombre de radio. Buenos días, padre Diego. Buenos días a todos. Y tenemos al periodista, coach y teólogo y infinidad de otras cosas que luego nos comentará don Andrés Brito. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo para todos los amigos y amigas que esta mañana se unen también a la retransmisión. Entramos en materia, pero antes, para facilitar el argumento del diálogo, vamos a escuchar un documental que he preparado donde se explica de dónde surge la advocación de Nuestra Señora del Rosario y cómo llegó al Valle de Guerra. Cada 7 de octubre se celebra la festividad de Nuestra Señora del Rosario en conmemoración de la victoria cristiana en la batalla de Lepanto, acontecida en aquel día. Inicialmente no fue esta advocación la elegida para exaltar el resultado de aquella contienda, sino la de Nuestra Señora de las Victorias, establecida por el Papa Pío V, quien fuera el promotor de la Liga Santa, que se enfrentaría a los turcos que continuamente agredían los territorios cristianos. Fue su sucesor, el Papa Gregorio XIII, quien 2 años después, en 1573, instaurara la advocación a Nuestra Señora del Rosario para conmemorar el acontecimiento de Lepanto a modo de exaltación también de los combatientes que se encomendaron a la Virgen a través del Rosario, pidiendo su protección. Ciertamente, Pío V había pedido el reparto de rosarios entre el personal que a bordo de las naves de la Liga se dirigían al combate, instándoles al rezo, conociendo, como conocía, que muchos de aquellos hombres no sabían leer, pero sí sabían utilizar la herramienta del rosario para rezar, como acertadamente sugirió Domingo de Guzmán 359 años antes. Y así se hizo. La travesía del Mediterráneo se presentó dura y penosa para los cristianos de la Liga, ya viniesen de España, de Venecia, de Génova, Chipre, Malta, Alemania, de la península italiana y de otros estados. Debieron enfrentarse a tempestades, intentos de amotinamiento a bordo, epidemias y otras calamidades. Pero junto a las debilidades manifiestas, les quedaba la esperanzadora convicción de ser auxiliados por la Santísima Virgen, a la que invocaban cada día en cada una de las cuentas del rosario. Y el domingo 7 de octubre, don Juan de Austria, en su condición de comandante general de aquella expedición, decidió ir en busca del turco al que sus informantes situaban en el Golfo de Lepanto, y tras sugerir la confesión a quienes lo desearan, ante el riesgo de morir en combate, e invocar a Nuestra Señora con el rosario en una mano y la espada en la otra, tomaron rumbo al sitio del turco, a cuyo jefe, don Juan, instó rendirse, respondiendo al Ibajá amenazante con destruirle. Y llegado el momento de embestir, a pesar del fuerte viento reinante que azotaba en su contra y de la mar embravecida que dificultaba la maniobrabilidad de las naves, los combatientes de la Liga vieron cómo el mar se hacía en calma y el viento contrario en favor,
siendo este suceso gran parte de la victoria, según palabras del propio Juan de Austria, quien la atribuyó a un milagro de la Santísima Virgen. De esta manera, Nuestra Señora de las Victorias primero y Nuestra Señora del Rosario después fueron advocaciones surgidas de la batalla de Lepanto, la que definió el ilustre escritor Miguel de Cervantes como la más grande ocasión que no se viera antes ni vieran después las generaciones venideras. Y así, dado que aquel grandioso suceso ocurrió en la mar, la Virgen del Rosario se convirtió en la patrona de la Marina de Guerra y de la Infantería Española y, por extensión, en guía y protectora de cualquier hombre de armas. Con el regreso a Canarias de los combatientes que participaron en Lepanto al mando del capitán Francisco Díaz Pimienta, llegó la advocación de Nuestra Señora del Rosario, y fue de la mano de este capitán que se erigió la primera ermita en su honor, en Barlovento, La Palma, y desde allí se extendió a cada una de las islas de la mano de los oficiales de las milicias con la ayuda inestimable de los frailes dominicos. Y de la mano de otro militar llegó la advocación al Valle de Guerra. Fue el capitán García Fernández de Valcárcel quien, junto a su mujer, Inés de Castilla y Guerra, siguiendo la devota tradición familiar por Nuestra Señora del Rosario y su admiración por los predicadores de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, decidieron edificar una ermita en los terrenos del mayorazgo que con nombre de la Casa de Valcárcel fundó para este lugar la madre de ella, María de Castilla. El proyecto de edificación de la ermita lo trazó el matrimonio en 1612 para ser fabricada en el lugar que se llamaba La Sepultura, donde hoy se encuentra el Centro Ciudadano, sitio que con visión premonitoria indicó la niña María Martín Socas, 80 años antes, como el señalado por la Virgen, que con frecuencia la visitaba a calmarle el miedo que le ocasionaban los ataques piratas en aguas de la Barranquera. Terminada la ermita, en 1615 obtuvo licencia de la autoridad eclesiástica para ser abierta al culto con dos advocaciones, la de Nuestra Señora del Rosario y la del Santo y Dulce Nombre de Jesús, que son, precisamente, las advocaciones abanderadas por la Orden Dominicana, ya que, como se dijo anteriormente, doña Inés de Castilla fue admiradora de los frailes dominicos, orden a la que pertenecía Fray Alonso de Lugo, el inspector que verificaría la puesta a punto de la ermita para ser abierta al culto, y a quien doña Inés tenía alta estima y confianza, hasta el punto de que aquel fue administrador de sus bienes y actuó de testigo en varias de sus escrituras. Además, cuando ella ya se sentía mayor y enferma, dejó establecido ante escribano público su deseo de ser enterrada en el convento de Santo Domingo de la Laguna. Queda así establecida la determinación del matrimonio de que fuese una imagen de Nuestra Señora del Rosario la que presidiera el altar de aquella ermita, junto a la figura de su hijo niño, el Santo y Dulce Nombre de Jesús. Pronto, la imagen de Nuestra Señora del Rosario fue asumida por los habitantes de este valle como su patrona. Cada 7 de octubre se le rindió honores en memoria de aquellos combatientes de Lepanto con las libreas de las milicias llegadas del Sausal, Tacoronte, Tegueste y La Laguna, seguidas de los desfiles de la Pandorga, organizada por la gente más humilde, según el ritual de las grandes celebraciones en las que se mezclaba la tradición grecorromana con la tradición oriental, importada por los navegantes, comerciantes y religiosos que retornaban de Filipinas. La imagen del niño se conserva actualmente restaurada en el templo parroquial. La primera imagen de la Virgen se perdió cuando fue sustituida en 1720 por la del escultor lagunero don José Rodríguez de la Oliva y que actualmente es venerada con aspiraciones de ver cumplido el deseo de su coronación canónica en breve tiempo. Don Julio, qué bonita la historia de cómo surge la advocación de Nuestra Señora del Rosario que estamos celebrando hoy y cómo llegó al Valle de Guerra y cómo se conserva con una acendrada devoción todavía. Bueno, tú sabes que Dios es providente y es conservador en el sentido de que nos mantiene en el ser y en la vida. Y por tanto, si esto ha llegado hasta nosotros, no deja de ser un don de Dios, que a su vez también es un patrimonio, pero un don que ha ayudado a muchísimas generaciones
acercarse a él, a vivir la fe, a vivir también la fraternidad, a vivir lo que hoy llaman valores, que a mí me gusta más decir virtudes, que hizo de tanta gente, pues eso, que de su vida ordinaria y pequeña, a los ojos del mundo, fueran verdaderos héroes. Y es el patrimonio de la fe, en definitiva, lo que se nos ha transmitido y el signo probablemente de identidad más profundo de nuestro pueblo y de todo Tenerife y de Canarias y de España y de lo que fue entonces también su imperio. Así es, Padre Diego. Usted que tuvo ocasión, porque antes no lo dije, pero este programa, además de celebrar la festividad de Nuestra Señora del Rosario que se está celebrando hoy, también vamos a hacer un recorrido por la peregrinación que hizo Nuestra Señora por los barrios del pueblo. Y usted estuvo presente ahí. Sí, no se me olvida que el día 1 de agosto me encontraron que estaba llegado a los rodeos. Inmediatamente ya me puse a colaborar con don Julio y he tenido una experiencia pastoral, misionera, popular, actual, que yo la he transmitido después a jesuitas especialistas de piedad popular. He sido testigo cuando la Virgen se queda en un hangar que está convertido en capilla durante 2 días. Pero las macetas, los colgaduras, las confesiones, las comuniones y todo es una maravilla. Los poetas que salen allí echando coplas. Y yo también me lanzan, me animan a mí y yo digo, ¿qué digo? Bueno, Virgen María, que me han dicho que diga algo. Pues yo no sé si rezar bailando o bailando rezando. Y digo yo, venga, digan con todo. Humildad, dámela, humildad, dámela. Como la humildad es la santidad y la definición de la Virgen, pues yo no tenía palabra más bonita que esta. Lo digo cantando porque como hay yacimiento de humildad, tenemos Virgen María, tenemos Dios y hasta Dios. El cielo es ver lo humilde que es Dios y su Hijo que es la copia, manso y humilde de corazón, y la Virgen esclava del Señor. Y todo el que se humilla será ensalzado y el que se levanta, que no se levante sino que siga humilde. Bueno, y yo pues he tenido experiencia. Cuando la Virgen se ponía en marcha y la música detrás y todo el mundo, diríamos, con el paso de la música, uniendo ritmos físicos y espirituales, eso es una maravilla lo que hace la música. Vamos unidos y cantando. Y además somos estampa de la esencia del pueblo de Dios. María encabeza la lista de los pobres humildes que buscan y esperan la salvación. Pues vaya adelante y nosotros detrás, los músicos, los niños, todo. Y luego cuando hay un enfermo, un anciano, la Virgen la bajan para que la vista de la Virgen y la vista de los ancianos allí en la puerta están. Y cuando se va la Virgen, don Julio dice, arréglalos ahora cuando se haya ido la Virgen. Entonces yo me acerco allí, abuelita, tengo un regalo muy bonito, muy divino, rápido y corto, pero te doy la bendición del perdón. Y además llevo en el bolsillo la unción y como Dios ha inventado los 7 sacramentos, ahora mismo con el paso de la Virgen te doy 2. Sacramento de la unción. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Pero me he enterado, ahora a mi vuelta, que don Julio y la gente rezaron antes de ese paseo de la Virgen. Virgen Santísima, que durante estos 20 días no se muera nadie. Pues no se murió nadie, pero cuando ya la Virgen terminó la visita, alguno diría, bueno, ahora ¿cómo te devolvemos la visita? Pues 11 se murieron en una semana, porque ya tenían ganas de estar con ella. Dios dirige los minutos y los centímetros de la historia del ser humano, sobre todo de las cosas buenas y de las malas para llevarlas con cariño. Don Andrés Brito, ¿cómo un teólogo, un coach, un periodista puede hacer una crónica de este acontecimiento? Yo es que escuchando al Padre Diego me quedo tan fascinado que yo creo que no hay crónica mejor que escuchar el testimonio de alguien que ha vivido tan de cerca una peregrinación tan bonita como la que hizo la Virgen por los barrios de esta zona bendita de Tenerife. Es más, siempre digo que los datos mueven, pero los testimonios conmueven. Y yo estoy convencido de que a nuestra audiencia de esta mañana podríamos darle muchos datos históricos, muchos datos teológicos, pero lo que verdaderamente toca el corazón es escuchar las palabras de un hombre como el Padre Diego o como el Padre Julio, que evidentemente fue también el organizador y el custodio en este momento de la imagen de la Virgen del Rosario en Valle de Guerra. Con lo cual, la crónica es más bien una crónica de sentimientos, de emociones, de qué experimento yo cuando encuentro a personas que están tan entregadas a difundir el culto a la Virgen del Rosario. Un culto que además
en mi piedad privada yo vivo de una manera intensa, puesto que en su momento me comprometí a que todos los días de mi vida iba a rezar el rosario. He de confesar que no siempre he podido cumplirlo, entre otras cosas porque a lo mejor a veces la salud tampoco me ha acompañado en ese momento, pero yo pago lo que debo, en el sentido de que si me falta un día de rezar el rosario, trato de compensarlo con otros o con buenas obras que también son muy valoradas por la Virgen, naturalmente. No olvidemos que frente a lo que significa una piedad y la caridad, siempre la caridad va a estar por encima. Es decir, el tener la posibilidad, como ha contado el padre Diego, pues de ayudar a un enfermo, a un viejito, a una persona que lo necesita, aunque sencillamente sea, Julio, contándole esta historia tan maravillosa que, por cierto, he de felicitarte porque me ha encantado este documental que has grabado, ha estado muy completo. Yo tenía aquí unas notas acerca de la batalla de Lepanto por si me preguntaba, pero creo que cualquier cosa que yo pueda decir sobra. Si acaso, sí me gustaría contar que la batalla fue atribuida, por supuesto, a la Virgen del Rosario, porque se celebró, amigos y amigas, el primer domingo de octubre, fecha en que las cofradías del Rosario, fundadas por la Orden de Santo Domingo, la Orden de Predicadores, a la que pertenecía, por cierto, el Papa San Pío V, habían determinado que fuese ese día. Este Papa organizó un rosario público el día de la batalla naval y fue en la Basílica de Santa María de la Mayor, una de las basílicas principales de Roma, que hay que visitar, por cierto, si usted visita la Ciudad Eterna, tiene que ir a las basílicas patriarcales, ¿no? Entre ellas esta. Y estableció la fiesta de la Virgen de las Victorias, como tú muy bien contabas en el documental, el primer domingo de octubre. Sin embargo, en 1573 fue el Papa Gregorio XIII el que la denominó Fiesta de la Virgen del Rosario y ya la fijó para el día 7 de octubre. Con lo cual hoy estamos celebrando 452 años de esa victoria gloriosa, atribuida evidentemente a la Virgen María, porque curiosamente he estado consultando con amigos míos militares y me han dado una reseña bastante interesante de el por qué, estratégicamente hablando, a pesar de que era menor la flota cristiana, tuvo una ventaja significativa en cuanto a lo que eran las artes de la batalla, las artes de la guerra, pero eso no explica que hayan sucedido cosas como que, por ejemplo, el viento estuviera a favor, el mar se calmara en el momento del ataque de los cristianos, una serie de cosas que estaban totalmente fuera del control de lo que eran pues Andrea Doria o don Juan de Austria, que eran los que estaban comandando aquella batalla militar, y que evidentemente con toda propiedad los cristianos, y además es un honor hacerlo, se lo podemos atribuir a la Virgen Santísima, porque no olvidemos que si Dios hace pasar como mérito nuestro lo que es regalo suyo, a nosotros también nos corresponde ser personas agradecidas y atribuir a la Virgen lo que pueda haber sido el esfuerzo de los cristianos para poder ganar esa batalla, puesto que es evidente que sin la ayuda del cielo difícilmente se hubiera podido conseguir el triunfo para los cristianos. Y hablando de militares, no olvidar que Nuestra Señora del Rosario es la patrona de la Unidad Militar de Emergencia, que en estos días precisamente con los incendios, estos días y las semanas pasadas, los incendios que hemos tenido en Tenerife han estado ahí presentes. Don Julio, decía don Andrés de los testimonios, usted fue testigo de diferentes acontecimientos ocurridos en los distintos puntos de peregrinación de la Virgen en los diferentes barrios del Valle de Guerra, que seguramente pueda aportar. Mi experiencia fue pues eso, una vivencia nunca vivida. Yo he tenido prácticamente en todas las parroquias en las que he estado a la Virgen del Rosario, incluso como titular, porque fui párroco de Barlovento durante 2 años. Y bueno, han sido diferentes vivencias en ese sentido en los distintos sitios donde he estado, pero realmente esta última, no sé si es ya por la madurez y la ancianidad a la que uno va llegando, ve las cosas desde otra perspectiva, pero realmente aquello fue una vivencia de fe, una vivencia también de familia, porque yo percibí cómo la Virgen es capaz de unir a todos sus hijos. Todo el pueblo decía, pero es que esto es una maravilla. Un señor en concreto me decía, mire, yo este señor con el que estoy hablando, que llevo 2 horas hablando con él, hace 30 años que no tenía una conversación con él y nos veíamos todos los días, adiós, adiós. Y si yo estoy gozando de poder estar aquí hablando con este amigo. Y familias incluso que se han reconciliado, que también eso es importante. Las madres siempre están velando por la unidad de sus hijos, por el bien de sus hijos, por el bienestar de sus hijos.
La Virgen generó, y cuando decimos la Virgen generó, todos sabemos perfectamente que Dios nuestro Señor es el que hace todas las cosas, pero es que la Virgen es mediadora de todas las gracias, porque es la madre y es el camino por el que Dios vino hacia nosotros, haciéndose hombre. Y si es camino de venida, también es camino de vuelta. Por tanto, es canal. Y la experiencia esa de ver a todo el mundo era impresionante. Todo el pueblo desplegado, era un voluntariado genérico, general. Todo el mundo colocando banderas, todo el mundo arreglando sus casas, porque era un acontecimiento al que había que prepararse, pero esa era expresión también de lo que estaba pasando por dentro en el interior de cada persona. Entonces, bueno, yo tuve una experiencia de gozo, de alegría, de encuentro, de fe, de vivencia de los sacramentos, de anuncio de la palabra de Dios, en una actitud la gente receptiva, buena, sin prejuicios. Habían buenas miradas, como dicen ahora, buena onda, ¿no? En el ambiente general. Y no sé, vi mucha gente queriéndose, abrazándose, reencontrándose, no solo con el Señor, que es lo más importante, a través del sacramento de la confesión, por ejemplo. El Padre Diego hizo una limpia genérica brutal. Todo el mundo decía, ya está el Padre Diego pescando, decía. Y me pescó a mí también. Y estoy contentísimo porque hacía 30 años que no me confesaba o más. Y estoy como si hubiese descargado el camión de la basura. Y estoy encantado de haber podido vivir la experiencia de este sacramento. No sé, yo creo que a lo largo de este día, ustedes, Julio, todo tu equipo, irá viendo a través de los distintos testimonios cómo lo vivieron todos los vecinos y los propietarios de los salones donde estuvo la Virgen, cómo lo vivieron, y ellos mismos pues te darán cuenta de todo esto con mejores palabras, incluso con mejor expresión, porque pues no sé, también lo vivieron en primera fila. Yo estoy muy agradecido a Dios y contento por esto. Las personas me han pedido, oiga, padre, esto tenía que ser con más frecuencia. Incluso me pidieron que solicitara al obispo la autorización para que fuera lustral. Cada 5 años la Virgen recorriera todos los barrios, hizo familia, hizo iglesia, hizo pueblo. Y también generó un sentimiento que desde mi punto de vista estaba un poco opacado, que es el orgullo de ser vallero. El orgullo de ser vallero. Porque yo tengo aquí también mis raíces. Y mi bisabuela era de aquí, por parte materna. Entonces, yo tengo pues como esa genética, y me dio mucha alegría ver a la gente como orgullosa de su pueblo, de su terruño, de su lugar, ¿no? La Virgen, como hacen las madres, dulcifican, suavizan, atraen, ayudan, perdonan, esperan. Son ejemplo de paciencia, ejemplo de oportunidad para intervenir en el momento adecuado. No sé. ¿Sabes que voy a bautizar un niño ahora? Después voy a bendecir un matrimonio. Por cierto, un matrimonio que tengo que contarte, que se pidieron la mano delante de la Virgen de Fátima, en Fátima, hace prácticamente un mes. Y bueno, pues también es un signo que quería destacar, porque ese paso hacia la entrega y a la vocación matrimonial es una cosa maravillosa. Y ellos atribuyen su encuentro, su conocimiento y la vocación que van a adquirir a la Virgen del Rosario. Por eso quieren casarse aquí. Y no sé si con esto ya puedo retirarme después de este gran... Yo le tengo preparada una pequeña sorpresa que es importante también porque se va a escuchar a través de las ondas, a ver si escucha el audio que le he preparado y luego lo comenta. El pasado y reciente domingo 3 de septiembre se incorporó a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra el armonio francés del siglo XIX que llegó a Tenerife con los hermanos de las escuelas cristianas. Este instrumento musical de la familia del órgano se caracteriza por la historia que la acompaña y por lo poco frecuente que es encontrarlo con 2 teclados. Fue restaurado recientemente a instancias del párroco don Julio Ribó Rodríguez y costeado íntegramente por algunos miembros de Emaús. La historia de este armonio está llena de bonitos capítulos grabados simbólicamente en cada una de sus teclas tras casi 200 años. El armonio formó parte de la partida de enseres que acompañó a la expedición de hermanos de las escuelas cristianas, hermanos de la Salle, que salieron de Francia a finales del siglo XIX tras las corrientes de secularización surgidas con la Revolución de 1871 y que en Tenerife terminaron estableciéndose en La Orotava, Santa Cruz y La Laguna. Efectivamente, los hermanos de la Salle habían puesto sus ojos en España e Italia,
en 1878, llegan a Madrid y extienden rápidamente por el país el carisma de su fundador, San Juan Bautista de la Salle, fundando escuelas en las principales ciudades, combinando la enseñanza de pago con la gratuita de los segmentos más necesitados de la población. Pero fue desde el distrito de Argel, Argelia era una colonia francesa en ese entonces, que señalaron a Canarias como lugar de acogida de los exiliados franceses. Así, en 1908 se establecieron en Arucas y en 1909 fundan el Colegio San Isidro en La Orotava, convirtiéndose en un referente educativo de Tenerife por sus excelentes métodos pedagógicos, lo que movió a la orden a fundar el Colegio San Ildefonso de Santa Cruz un año después, aunque se inauguró en 1911, y la Escuela Nava en La Laguna en 1916. Cuando en 1941 los hermanos de la Salle dejaron La Orotava para integrarse en el Colegio de Santa Cruz, llevaron consigo el armonio con el que cantaron sus alumnos durante 32 años, y allí seguiría activo por mucho más. Uno de aquellos alumnos fue el actual sacerdote titular de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra, como mencionamos antes, don Julio Ribot Rodríguez, quien después de muchos años podrá escuchar de nuevo las notas musicales de este histórico instrumento musical como lo hiciera en 1965. Lo que no sabía don Julio es que un día acabaría siendo el destinatario de aquel armonio, recibiéndolo como regalo de los hermanos cuando ya era párroco de Arona y Vilaflor. Desde entonces, el instrumento le acompañaría siempre, y de Arona y Vilaflor viajaría a Buenavista para acabar en el Valle de Guerra, donde, tras una profunda labor restauradora realizada por las manos expertas de don Alejandro y la generosidad de algunos miembros de Emaús que costearon la restauración, ha donado a la parroquia precisamente en un momento crucial para esta, pues coincide con el centenario de su fundación, por cuyo motivo se están celebrando diferentes actos conmemorativos y de reafirmación devocional, como la peregrinación de la patrona por los barrios del pueblo y la redacción del expediente de solicitud de coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Algo tendrá que decir, don Julio. Yo esto no me lo esperaba. Me ha provocado un impacto porque es el sonido de mi infancia, de mi niñez. Los sones de ese armonio cantábamos en el colegio las novenas a la Virgen, el mes de mayo. Los niños que éramos congregantes de la Congregación del Niño Jesús y de la Inmaculada. Y es porque yo le debo mi vocación a los hermanos de las escuelas cristianas. Muy concretamente a un hermano que era oriundo de Arucas, el hermano Florencio Cabrera, que fue misionero también en Israel, en Tierra Santa, incluso durante la Guerra de los 6 días. Este hombre nos metió a presión el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a las almas. Un santo bendito, de verdad. Tanto nos conmovió que incluso hoy somos varios sacerdotes los que le debemos la vocación a este hermano, que vivió una entrega total y absoluta a los niños del colegio, inculcándolos en amor a Dios y todos los valores y virtudes tan importantes propias de un cristiano. Pues mira, ese armonio ha recorrido mucho durante tanto tiempo y ha venido a parar aquí, pues por algo será, por algo será. Entonces yo estoy pues muy agradecido, en primer lugar, a los miembros del Retiro de Emaús, que generosamente hay varios forofos de la música, han hecho una piña para restaurarlo, porque si no, la restauración era muy costosa y si no, no era posible que estuviera aquí con nosotros ahora. Bueno, pues esto ha sido una sorpresa muy hermosa, muy bonita. Yo te lo agradezco muchísimo y la crónica también, y ya formará parte de los anales de la cronología de la parroquia y permanecerá en los archivos como uno de los datos históricos importantes. Y además en el entorno de la coronación canónica de la Virgen, que también es todo un símbolo, ¿verdad? Bueno, pues nada, cuánto bien se puede hacer. Yo soy testigo de primera mano de la educación que recibí de estos hermanos. Todos fueron buenos ejemplos. Para mí fue todo edificante. Yo no he tenido experiencias negativas como otras personas dicen haber tenido. Cada uno sabe de su vida, ¿verdad? Tanto mis hermanos como yo, pues tenemos un recuerdo maravilloso del colegio y toda mi familia, porque, como decía mi madre a mí, mira, cógete el colchón y vete a dormir al colegio, ya no te falta más que eso.
que nuestra vida era el colegio. Y verlo aquí ahora a los pies de Nuestra Señora del Rosario, pues es para mí muy importante. Yo también he estado muy vinculado, y termino con esto, a la Orden de los Dominicos, porque mi abuela fue terciaria dominica. Mi madre tuvo una tía que era de aquí, oriunda de Valleguerra, que fue monja catalina también. Una tía dominica de la enseñanza, que murió hace poco. Y mi padre, mi madre y mi hermano murieron justamente, mi madre el día de San Martín de Porres, mi padre el día de Santo Domingo y mi hermano el día de Santa Catalina de Siena. Así que cada vez que viene un santo dominico me echo a temblar. Entonces, bueno, pues nada, la Orden de la Virgen. Discúlpame, Julio y compañeros de mesa. Aquí damos la bienvenida a doña Cristina Ledesma también, nuestra concejal de zona, que nos está apoyando de manera incondicional en todo. Ya le tocará hablar, contar su propia experiencia. Gracias de verdad a todo tu equipo, a Radio Geneto, Encantado. Radio Valle, que está también unida a nuestra retransmisión, y a todo el pueblo de Valleguerra. Permíteme darle las gracias y decirles que somos, porque yo me considero también parte de ustedes, somos un pueblo que tenemos que estar contentos, agradecidos a Dios y orgullosos. Hoy tenemos la alegría de que las pandorgas vuelven a incorporarse a la tradición vieja, antiquísima, a la fiesta de Rosario, y a esta queridísima profesora, que también ha sido un regalo que nos ha hecho Dios a Valleguerra, que Sandra Amador. Sandra, es verdad, que apareció así como un don también hermoso, fortuito, que nos está ayudando muchísimo en este campo. Gracias a ti, Julio, a Andrés, al Padre Diego. El Padre Diego lleva conmigo desde que yo estaba en Arona, ya nos perdemos en el tiempo. Gracias, Cristina, gracias, equipo. Y ahora permítanme que me retire porque hay un niño al que tengo que bautizar. Encantado, muchas gracias. Que Dios les bendiga y les proteja, y la Virgen del Rosario pues siga haciendo aquellos prodigios que lo sigue haciendo de antaño, cuando en Lepanto salvó la cristiandad. Que así sea. ¿Sabes, Julio, que hay una palabra que aprendí nueva hace unas cuantas semanas, que es la palabra apofenia? Apofenia. Y la apofenia es la manera en la cual las personas que no han conocido el amor de Dios denominan a lo que nosotros llamamos el don de ciencia otorgado por el Espíritu Santo. Y es que el don de ciencia consiste en ver en sucesos aparentemente inconexos causas y efectos, que es lo que nos lleva a pensar que efectivamente no existe la casualidad. Entonces, cuando yo escucho un testimonio como el que nos acaba de dar el Padre Julio, que los miembros de su familia tan vinculados a la Orden Dominica se van muriendo cuando toca un santo dominico. Y además es que con el Padre Julio tengo una experiencia también maravillosa, muy apofénica. Y es que él fue mi catequista de confirmación. Hombre, de ahí vienen los vínculos. Cuando él era todavía, imagínate, seminarista. Y yo me acuerdo que él, a los niños de aquel entonces, date cuenta que yo me confirmé en el año 78, bonita época, la edad de piedra. Y él me dijo, bueno, yo el único pago que les pido es que recen para que yo sea un sacerdote santo. Y vamos, eso sí lo he tenido muy metido en el tuétano, de que siempre me acordaba de aquel catequista que yo había tenido. Fíjate tú lo que son las cosas, que en el año 98 yo me fui de misionero a Guatemala y me encuentro que el Padre Julio también estaba allí. Vaya, y fue hombre. reencontrarnos 20 años más tarde, siendo ya el sacerdote y siendo ya yo una persona que tenía una vocación de transmitir la palabra del Señor y toda la vivencia, ¿no?, que también yo estaba teniendo. Pues claro, no debemos olvidar una cosa muy importante, ya que estamos hablando de Nuestra Señora de las Victorias, y es que la Virgen es, como muy bien él indicaba, la medianera de todas las gracias. Y cuando nosotros le pedimos algo, como dice esa preciosa oración, acordaos, oh piadosísima Virgen, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección han sido desamparados de vos. Entonces hay que recordar lo que dice un historiador, Paul Davis, esto es para tus archivos personales, ya que no te dedicas a la carpintería. Tomaré nota. ¿Qué dice? Voy a leer textualmente. Más que una victoria militar, Lepanto fue una victoria moral. Durante décadas los turcos otomanos habían aterrorizado a Europa y las victorias de Solimán el Magnífico provocaron una gran preocupación en la Europa cristiana. La derrota en Lepanto ejemplificó aún más el rápido deterioro del poderío otomano bajo Selim II, y los cristianos se regocijaron de este revés para los otomanos. La mística del poder otomano se vio empañada significativamente por la batalla de Lepanto, y la Europa cristiana tuvo un nuevo ánimo para seguir adelante con su cultura.
Maravilloso. Y continuamos con ella, que muchas veces se ignora la importancia que tuvo esa batalla para que hoy en día Occidente tenga la cultura que tiene, que es la cultura de la antigua Roma. Sí, señor. Bueno, pues ese es el motivo por el cual yo incorporo el relato de la batalla de Lepanto a lo que es la conferencia que doy sobre la Virgen de Guadalupe, por un detalle muy curioso que los vincula, y es que en la nave que iba comandada por Juan Andrea Doria, el estandarte principal, la vela principal, era una reproducción de la Virgen de Guadalupe que hoy en día se conserva en Génova. Es Santa María de Santo Aveto. Se conserva ese estandarte. Y de hecho, estaban en la duda de si había que atribuírselo a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen del Rosario. Pero estamos hablando de la misma persona, que a veces esto hay que dar una catequesis básica. Yo siempre explico las distintas advocaciones de la Virgen de la siguiente forma. Yo en mi casa tengo un álbum con fotos de mi madre. Y entonces está mi madre pues cuando se casó, mi madre de chiquitita, mi madre cuando nos parió a los hermanos. ¿Cuántas madres tengo? Una sola, pero en distintos momentos de su vida. Pues algo así es lo que pasa con las advocaciones de la Virgen. Solo tuvo una madre, Jesús, y qué madre. Lo que pasa es que las advocaciones son como los retratos que se le han ido haciendo, no solamente a lo largo de los distintos momentos de su vida, como puede ser la presentación del niño en el templo, que es la Virgen de Candelaria, sino también de los distintos momentos en los cuales esa madre se ha manifestado para transmitirnos amor. Y voy a hacer un anuncio con tu permiso. Y es que dentro de una hora, aproximadamente a las 12 hora canaria, amigos y amigas que nos están escuchando, si usted entra en YouTube, en internet, y pone Teología para gente corriente, o busca usted Andrés Brito, que es el nombre de un servidor, se va a encontrar con que en ese momento se estrenará en ese canal que he estrenado hace 2 semanas, la conferencia que tuve la dicha de dar aquí, en la parroquia del Rosario, en donde voy a explicar con detenimiento y con imágenes bastante espectaculares, no solamente los misterios de la Virgen de Guadalupe, sino además también cómo fue esa batalla de Lepanto. Por lo tanto, les espero a todos y a todas en YouTube, Teología para gente corriente, a las 12 del día. Preciosa conferencia que tuvimos el honor de escuchar el domingo pasado y retransmitirla también a través de estas mismas ondas, de Onda Guerra, Radio Geneto y Radio Voz del Valle, que por cierto, el título es muy significativo porque se titulaba Los misterios de la Virgen de Guadalupe a la luz de la ciencia contemporánea, con una base científica detrás espectacular. Yo recomiendo que vean y escuchen ese podcast en el canal de YouTube. Teología para gente corriente, se titula. Es fácil de buscar. No cabe duda que hoy, día de Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre, batalla de Lepanto, y de tantas otras cosas, tiene tantos vínculos con tantos aspectos de la vida social y de la historia que bien merece la pena recordarlo. Y por eso aquí estamos.